Seguimos con Reinaldo Cifuentes. Fíjate el tema de las etiquetas. Antes de Guaidó, por allá, cuando se ganó la Asamblea del 2015, se hubo unas asambleas por todo el país para categorizar, hacer una radiografía y determinar qué tipo de gobierno teníamos. Y ahí apareció la etiqueta de la dictadura. El gobierno se fue cerrando porque las conspiraciones, la CIA, etcétera, porque la gente cree que tampoco les existe. Sí. Mira, pero bueno, paro, todas esas cosas que estuvimos juntos, porque ahí estuvimos todos. Bueno, todas eran contra el gobierno. Claro. Pero había unas intrigas, la Operación Gedeón, el dron, etcétera, la de los brazaletes blancos, que eran de armas tomadas. Sí, exacto, eran conspirativas. Sí, conspirativas. Entonces, el gobierno, frente a las etiquetas y las campañas de la búsqueda de la libertad y la democracia, que era un planteamiento, por lo menos yo lo compartía. Claro. ¿No? Pero que eso tenía de fondo, bueno, apareció Guaidó con los americanos detrás. Claro. O sea, eso nos llevó, toda esa peleadera, a terminar buscando al hermano mayor para que le diera unos juguetes al de aquí, ¿no? Pero toda esa intriga produjo unos odios y unas guerras y unos dolores, porque el gobierno comenzó para defenderse a meter gente presa. Según la cifra que acaban de nombrar en rueda de prensa, Arreaza, que con el carre al lado, unos 5.000 ya han sido sobreseídos. Sí, tienen libertad plena. Sí, libertad, y faltan como 5.000 más. Sí. Estamos hablando de 10.000 presos. Claro, eso era utilizado para decir, mira, eso es una dictadura. Pero el gobierno nunca se comportó como un régimen democrático. O sea, este proceso de liberación de presos, el acumular tanto, convertirlos en intercambio, bueno, eso le daba la razón a lo que decía que era una dictadura. Claro, no entendió que eso no así, que esa cantidad de presos era nocivo para el país, para la democracia, para el debate. Absolutamente, pero es que además, de ahí la necesidad vital para el país, para el futuro del país, de establecer a través de un acuerdo político, un acuerdo amplio, un acuerdo nacional, unas reglas democráticas claras, marcar la cancha, saber hasta dónde se puede llegar, cuáles son las reglas del juego democrático, porque solo con esas reglas, bueno, y por supuesto con el compromiso político de que de los distintos factores del país adopten verdaderamente esas reglas democráticas, y el que se salga de esas reglas democráticas, bueno, que asuma las consecuencias de la ley, ¿no? Pero en principio el gobierno debe respetar las garantías del que esté en la oposición, y el que esté en la oposición, bueno, debe hacer oposición dentro de los límites de esas reglas democráticas, ¿no? Ahora, nosotros a través de muchos años fuimos de alguna manera violando de parte y parte del gobierno y de la oposición esas reglas democráticas. Y bueno, llegó un momento, un momento de crispación nacional, de enfrentamiento, donde ni el gobierno creía que estaba obligado a respetar esas reglas, ni un sector de la oposición se veía en la obligación de respetar esas reglas. Y bueno, el 3 de enero, ¿qué es? El 3 de enero es el fracaso de la política nacional. El 3 de enero responde a que la dirigencia política nacional no pudo sentarse en una mesa a dirimir sus diferencias. Y bueno, unos señores que tenían unos intereses estratégicos en Venezuela aprovecharon eso y llevaron adelante esa acción militar. Ahora, post 3 de enero, bueno, yo creo que tenemos que aprender la lección del 3 de enero y sentarnos en una mesa a buscar ese acuerdo que debimos haber logrado hace muchos años. Fíjate, Trump, antes de intervenir, consulta y establece una política que fue la que aplicó. Me llevo a Maduro y me salgo. Y puso a decir, porque él entendió que el cambio había que hacerlo, la estabilización con quienes gobiernan, que tenían asamblea, ejército, etc. Claro. Eso nunca lo entendió la oposición y el gobierno. Así que tenían que respetarse y llegar a acuerdos. No, sino confrontarse, pelearse. Una cosa que Trump entendió rapidito, que Marco Rubio, que yo pensé que era como los cubanos tradicionales, me ha demostrado que no lo es. Así es. Sí, yo pensé, a mí no me gustaba Marco Rubio. Tampoco. Pero los discursos que ha tirado últimamente, no, es un político. Sí. Hay que verlo como un político. Entonces, ¿por qué
Trump pudo ver la cosa con facilidad y encontrarle una solución pragmática, que nos guste o no, es la que hay. Porque Trump no tenía el corazón metido en Venezuela, Claro, sino los intereses. claro. Entonces lo podía ver, en cambio nosotros todos lo vemos con el dolor, pasión. con las deficiencias, con las ideas, con los principios, con todas esas cosas. Y entonces nos convertimos en irreconciliables. Así es, así es. Pero bueno, fíjate que aparentemente están confluyendo los intereses de los Estados Unidos con los intereses de la mayoría de los venezolanos. Los americanos necesitan en Venezuela estabilidad. ¿Estabilidad para qué? Para llevar adelante un negocio petrolero. Y, bueno, coincidencialmente, nosotros necesitamos estabilidad. Que la platica. Claro, estabilidad ¿para qué? Para el desarrollo del país, el desarrollo económico, para que los venezolanos puedan desarrollarse dentro de su país y, bueno, vivir bien. Eso es lo que aspiramos todos los venezolanos. Ahora, yo creo que hay un sector que no ha entendido eso muy bien todavía y que está anclado a eso del vete ya, y entonces todo es ya, y las elecciones ya, y entonces no, porque nosotros no nos vamos a calar más nada, sino todo, ¿no? Porque tiene que ser el todo o nada. Nosotros tenemos 27 años apostando al todo o nada y quedándonos con nada. No, es que nadie, el que esté pensando que en Venezuela se trata de todo o nada, no ha entendido lo que ocurrió el 3 de enero. Nosotros tenemos que ponernos de acuerdo y sí, coexistir, porque tenemos un solo país. Fíjate que vi una entrevista que le hizo la Barrieta a Jorge Rodríguez y después ayer escuché, venía en el carro a Jorge con unos periodistas preguntándole cosas. La Barrieta lo felicito porque me encanta su entrevista. Él le mete un tono humano característico que es muy buena. Me parece que es un buen producto lo que le hace. Sí. Entonces Jorge dice ahí, empieza a reconocer errores, los excesos, esto que hablamos. Claro. ¿No? Y habla de las elecciones, eso lo hace en la rueda de prensa. Dice, aquí va a haber elecciones y va a haber un cambio electoral y vamos a discutir en consenso cuándo hacemos las elecciones y las garantías para que el proceso electoral convoque al voto, rescate al voto. Por supuesto. Lo dice en consenso, en debate con la Asamblea. Es que por supuesto, tiene que ser así. Fíjate, Jorge habla de una diferencia importantísima entre lo que él y su hermana y el equipo de gobierno están haciendo y el anterior. Sí. Hay en esto, en la ley de amnistía, en la ley de hidrocarburos, en todas las discusiones que vienen, hay una intención de producir un estado de paz, de tranquilidad, de confianza, de debate democrático. Claro. Pero esa intención, que es un espacio nuevo, que hay que ver hasta dónde llega, hasta ahora nos ha impresionado, pero hay que hacerle seguimiento, apoyar las cosas buenas y las malas advertirlas. Claro. Fíjate el tema del fiscal, sí. del cambio del defensor del puesto del fiscal. Ayer vi una manifestación de estudiantes protestando por la designación de Tares como defensor del pueblo. Y he oído a Balcarri, bueno, ya hubo un cambio. Ahora, el gobierno todavía no ha dado ninguna señal de unidad nacional en cuanto a que haya un puesto de estos que el defensor del pueblo debería estar en manos de la oposición. De la oposición, claro, por supuesto. Al igual, mira, yo lo conversaba esta mañana con unos amigos y decía que el defensor del pueblo y el contralor, mira, en la Cuarta República, en lo que se dominó la Cuarta República, en el Congreso, la Comisión de Contraloría siempre estaba en manos de la oposición, porque era lo lógico. Tú no te puedes controlar a ti mismo desde el gobierno. Entonces, cargos como el Contralor General de la República y el Defensor del Pueblo deberían estar en manos de la oposición, y este es un momento ideal para enviar esa señal. Yo creo que la señal de que Tarek William haya salido de la Fiscalía y haya entrado en la Defensoría no es una buena señal, no es una buena señal. Yo espero, y creo que la mayoría de los venezolanos esperan que eso sea una encargaduría hasta que la Asamblea Nacional designe al nuevo defensor del pueblo. Vamos a regresar, vamos al corte y seguimos. La agenda tiene, mira, hemos ido por pedacitos, pero es larga. No hemos llegado a los reales.